De hoy vamos a hablar de las pruebas de función pulmonar que hacemos en la parte de neumología. Eh, Vamos con la primera. La primera prueba que es lo que más se utiliza y que nosotros lo vemos en la práctica cuando ustedes van a los consultorios de neumología, es pues el uso de la espirometría, ¿no? Es nuestro elemento básico para el estudio de función pulmonar. Eh, El espirómetro, que es el equipo el cual mide esto, pues tiene dos características. Una que es la que sensa volumen, que es la que ustedes utilizaban en la parte de fisiología cuando buscaban los volúmenes pulmonares, ¿no? Y el que se utiliza actualmente para estudios diagnóstico y seguimiento es a través del flujo, ¿no? Eh, Cuando censamos el volumen, medimos el volumen y se calcula el flujo. Entonces, en cuanto a lo clásico que se utilizaba. Actualmente se censa el flujo y con eso se determina pues, el tiempo para calcular el volumen. Es así como se hacen las lecturas actualmente con los espirómetros. Es el que utilizaban ustedes en fisiología. Si ustedes más no recuerdan eh, el émbolo que se aplana y unos papeles que parecen los electros cardiógrafos hacen la lectura de los volúmenes pulmonares. Eso es cuando censamos volumen, que se usa en forma práctica, ¿no? En la parte de fisiología respiratoria, en todo el capítulo del curso de fisiología, ¿no? Y lo que nosotros usamos, pues, es eh, para hacer una adecuada toma de muestra, pues nosotros tenemos que buscar evitar las fugas, ¿no? Usamos un clip nasal y tratamos de que el espirómetro se coloque dentro de la boca sin que la lengua haga presión y por detrás de los dientes, de tal manera que nos pueden dar unos adecuados resultados, ¿no? En un tiempo prudencial, que generalmente se utilizan, que es más de 6 segundos y con evitar un flujo de pérdida menor de 200 centímetros de aire, ¿no? Entonces, si tenemos eso, lo que nosotros le llamamos el volumen extrapolado, para considerar que es una buena prueba, ¿no? El neumotacógrafo es el punto medio en el cual mide el flujo de aire, ¿no? Ya que el paciente, lo que vamos a señalar y marcar es la inspiración máxima y la expiración máxima, y todo va a atravesar en este tubo de Pitot, que es el que va a registrar y va a marcar lo que nosotros estamos buscando. Son diferentes tipos de espirómetro. eh, Son los agregados a las computadoras, como vemos en las imágenes de arriba. eh, Son los portátiles que es el que utilizamos en los consultorios, que son con adherido al aparato. Y hay algunos que son solo de boquilla, que finalmente son registrados, o sea, son como pistolas pequeñas que se utilizan en la parte privada, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos en la espirometría? Los volúmenes pulmonares, para con eso calcular las capacidades pulmonares, ¿no? Eh, los patrones espirométricos, tanto si es obstructivo o restrictivo o es normal, y pues las indicaciones que vamos a ver a continuación. Acuérdense que la espirometría es un test médico que mide el volumen o flujo de aire que inhala y exhala el individuo en función del tiempo, que son 6 segundos. En pediatría utilizamos 3 segundos, ¿no? Pero en adultos utilizamos 6 segundos. Esto va a correlacionarse bien con la morbilidad y la expectativa de vida, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades pulmonares avanzadas y buscamos el decrecimiento de la enfermedad, ¿no? Eh, Más del 10% de su disminución de la capacidad pulmonar en 6 meses es un problema muy eh, malo porque indica pues mala evolución de la enfermedad, sobre todo en fibrosis y en EPOC. Bueno, fibrosis, hablé mal, debía decir enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Las indicaciones, evalúa el empeoramiento o discapacidad del paciente, si está decayendo, como les comenté hace un momento.
evalúa los pacientes como parte de una terapia, de un programa de rehabilitación, ¿no? Lo que sucedió en la época del COVID, que en los cuales pues los pacientes que quedaron con secuelas pulmonares pues pasaron a un programa de rehabilitación y se evaluaba cuánto iba rehabilitándose, ¿no? De acuerdo a pues a estos parámetros. Para evaluar riesgos como parte de una evaluación de salud, los trabajadores que van a la altura, ¿no? Por ejemplo, si sufren enfermedades restrictivas, ¿no? O obstructivas. Y como datos estadísticos epidemiológicos. Evalúa los signos y síntomas o test de laboratorios anormales, ¿no? Es el clásico paciente que llega a la consulta por primera vez con broncoespasmo, ¿no? Y de una causa no determinada. Entonces, el paciente se le da el tratamiento y una vez que esté controlado pasa al estudio diagnóstico. Acuérdense que en cuanto al diagnóstico de asma es la variabilidad del 12%, ¿no? Del BEF y o más del 100 centímetros cúbicos en sus valores absolutos. Entonces, si hay un paciente con sintomatología sugerente de asma, pues nos va a dar una idea de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con este paciente. eh, Mide el efecto de la enfermedad en función pulmonar. Ustedes ya llevaron la parte de reumatología, ¿no? Encontramos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas asociadas a pulmón. Enfermedades, por ejemplo, la esclerosis sistémica progresiva, la artritis reumatoide, el lupus, ¿no? Y a los cuales le dan, pues, todo lo que ustedes ya les han enseñado, metotrexate, acetioprina, leflunomide, colchicina, ciclosporina, ciclofosfamida, biológicos, etcétera. Y uno de los parámetros del reumatólogo para evaluación del tratamiento eh, que está llevando el paciente con la enfermedad reumatológica es la parte de pulmón, ¿no? Los pacientes en fibrosis y uno de sus deméritos es cuando hay caída de la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el espirómetro en caso de este grupo de pacientes. Y es como nos lo piden ellos a través de interconsultas. Y nosotros nada más le damos el pase y hacemos el procedimiento. El estudio de pacientes riesgos, lo que les comentaba, ¿no? O sea, la posibilidad de los viajes o labores en altura, ¿no? Que son los famosos evaluación de incapacidad profesional, ¿no? Eh, por ejemplo, el estudio de los mineros que están expuestos a la neumoconiosis. Entonces, siempre, por ley, una vez al año, el trabajador debe pasar un control, el cual incluye la espirometría. Los riesgos preoperatorios, cuando hay realmente una patología que pueda producir alguna complicación, ¿cuáles son? Las enfermedades pulmonares propiamente dichas para realizarse una neumonectomía, lobotomía, senmectomía o retiro de quistes pulmonares para cirugías abdominales superiores, en los cuales pues vamos a tener pues, dolor posoperatorio y disminución de la capacidad del diafragma. Entonces, en ellos hacemos el riesgo con el espirómetro. Si son cirugías pues que son locales y son de corto tiempo, a veces no es necesario. Utilizamos la escala de Ariscat, ¿no? Que seguro le van a explicar en la práctica cuando hagan lo de los riesgos enfermedad ocupacional, ¿no? Es la del ARIHAB que no incluye espirometría. Por ejemplo, operarse de una hernia inguinal, ¿no? Operarse de la rodilla o operarse de una catarata, ¿no? No es tan necesario. Eh, Evaluación de pronóstico de enfermedad igual, ¿no? O sea, ¿qué tanto va ahí con nuestra mejora con el tratamiento? Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática con el uso de la pirfenidona y nintedanib como parte del tratamiento antifibrótico en casos de enfermedad pulmonar intersticial difusa como fibrosis idiopática en los estadios leves moderados, no en los severos, porque en los severos no sirve el medicamento. Evaluación antes de la actividad física, sobre todo la gente que hace deporte, ¿no? Los asmáticos, ¿no? Que van sobre todo como nosotros vemos de voleibolistas y futbolistas, ¿no? Aparte de lo que van a hacer en una actividad física previa y va a demandar un esfuerzo significativo, ¿no? Muchas veces se les diagnostica a los deportistas asma y pues la indicación es darle salbutamol 15 minutos antes del ejercicio, que es la indicación
y eso está aprobado por el Comité Olímpico Internacional, no hay ningún problema en cuanto a darle un inhalador a un paciente asmático previo a una actividad, ¿no? Me está olvidando los nadadores, ¿no? También que están incluidos dentro de este grupo. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Perfecto, muy bien, Caterina. Entonces, ya hemos, esas son las indicaciones de la espirometría y ahora pues vamos a ver, vamos a calcular los volúmenes, ¿no? Recordando pues lo que nosotros tenemos en la línea celeste, que es el volumen de aire corriente, que es el que nosotros respiramos normalmente. El paciente, cuando se hace la espirometría, primero, si algún grupo ya pasó a esta práctica, le dice, a ver, el paciente tome aire profundo y es lo que hace se calcula el volumen de reserva inspiratoria, que es el IBR, ¿no? El cual se eleva cuando va a tomar el aire. Y le dicen, bote, bote el aire, bote, 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 un solo golpe, bote es el volumen de reserva expiratoria, el ERB. Entonces, calculamos esos dos valores más el volumen de aire corriente y podemos encontrar las capacidades. Cierto, se me entendió esa parte. Acuérdense que al paciente le dicen, tome aire profundo, exhale, y exhale, sí, así, 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 así. Entonces, hacen el marcaje. Tenemos esas tres variables y con eso calculamos las capacidades, ¿no? El IC, la capacidad inspiratoria, eh, calculamos la capacidad total, pero hay dos valores que no calculamos, que es el volumen residual y la capacidad residual funcional, que lo hace el pletismógrafo, que es lo que vamos a ver posteriormente. Esta vez solo estamos tratando de analizar la parte de espirometría. Entonces, tenemos el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen tidal, ¿no? Y lo otro, pues, es complementario. Más claro es esto, ¿no? O sea, los volúmenes y las capacidades que podemos calcular. La capacidad residual funcional y volumen residual es con el espirómetro y por lo tanto ahí con esos valores podemos calcular la capacidad vital y la capacidad pulmonar total, ¿no? Que es el BC y el TLC. ¿En quiénes no podemos hacer la prueba? Los pacientes que tienen hemoptisis sangrado activo, ¿no? Acuérdense que hay que hacerlo inspirar y expirar. Entonces, al esfuerzo, el paciente puede romper un vaso y puede sangrar. Por eso está contraindicado. El neumotórax no tratado, porque el neumotórax es una fuga de aire. Por lo tanto, peor aún si hay una físula. Entonces, uno va a inspirar y cuando, pues, expira, pues sale el aire por el tubo de drenaje. Entonces, no va a detectar el volumen de reserva expiratoria. Por lo tanto, no va a ser una adecuada, una adecuada prueba. Los mismos esfuerzos hacen de que en cuanto tenga un paciente con una enfermedad cardiovascular inestable, pues se contraindica arritmias ventriculares, ¿no? O IMA de corta evolución y sobre todo el no-Q. De igual manera para los aneurismas tóraco-abdominales y cerebrales, ¿no? Porque el esfuerzo mismo que demanda esta prueba, pues lo hace peligroso realizarlo. Las cirugías recientes de ojos como catarata y las cirugías recientes de tórax o abdomen por el dolor mismo o por la incapacidad pulmonar debido a la recesión pronta, pues hacen de que no sea indicado hacer un control pronto de una espirometría. Como ustedes lo han visto y si algunos no lo han visto lo van a ver, el paciente tiene que estar en una posición de 90 grados, usar un clip nasal, inhalar completamente, se coloca la pieza bucal del espirómetro, exhala rápidamente y uno tiene que decirle, ¿no? Que siga y animarlo a que siga y que complete la prueba. Son tres pruebas mínimas, como máximo ocho. Han puesto un máximo 8 porque ya el músculo diafragmático se comienza a agotar y no va a dar los valores que nosotros queremos. El tope es 8, ¿no? Si le hacen 9, 10 ya no, pues ya está incurriendo en algo que no está indicado. Vamos a registrar valores menores de lo que debió obtener en este grupo de pacientes. Hay una cosa que ver, ¿no? O sea, no solo que la prueba tenga un menor volumen extrapolado de 180 y mayor de un tiempo de 6 segundos. Hay que ver también la curva, ¿no? ¿Qué tipo de curva?
porque la curva tiene que ser inspiratoria y expiratoria, de tal manera que hay cosas que pueden alterarlo, como la tos o el cierre de glotis temprana, ¿no? Y eso se ve si es que hay melladuras ahí dentro de la prueba. Entonces, esto nos va a dar pues un puntaje y se va a calificar en A, B, C, D, E, F, ¿no? Si la prueba es muy buena, es A, y si una prueba es mala, es F, y eso la misma máquina lo va a registrar. Porque ahorita, antes nosotros hacíamos las mediciones con lápiz y regla. Bueno, ya en mi época ya no hicimos lápiz y regla, sino que ya las computadoras solitas registran los valores, ¿no? Y nos dan la calificación de la prueba. Por eso las maniobras tienen que tener dos cosas. Tienen que ser aceptables, o sea, en función de los trazos que vemos en la curva flujo-volumen, tiempo, y reproducibles, que tienen que, los valores, los tres valores tienen que estar en menos de 200 centímetros y esa diferencia la va a escoger la máquina. La diferencia al menos de dos de las mismas pruebas entre capacidad vital forzada y BF1 debe ser menor de 200, seleccionando las tres mejores, ¿no? Y el informe mismo salen pues los mejores valores de BF1 y capacidad vital forzada, independiente de la manera que se estén realizando, ¿no? Vamos a encontrar de acuerdo a la curva, volumen-tiempo, ¿no? Cómo van las curvas, ¿no? La primera es la de rojo es normal, ¿no? La naranja, que es la de arriba de la enfermedad obstructiva, donde hay una expiración prolongada más larga, y la restrictiva, que tiene una expiración más corta. Los valores son aproximadamente los mismos, ¿no? Capacidad vital, BEF y el índice de Tiffen, ¿no? La lectura que se hace en una espirometría es en este orden. Inicialmente se hace la lectura del índice tifenó, que es la correlación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Luego leemos el BEF1 y finalmente vemos la capacidad vital forzada. Es así como se hace la lectura de la espirometría. No es de capacidad vital BEF y índice tifenó, es al revés. Vemos si es constructivo o restrictivo, vemos en cuanto a la relación del índice tifenol, luego vemos el BEF1 para ver si hay un tipo de obstrucción que puede ser leve, moderada, severa, muy severa y grave, ¿no? Y finalmente vemos la capacidad vital forzada para ver si hay restricción o no hay restricción. En cuanto a restricción, ya no hay calificación de leve o severa, nada más se dice hay restricción o no es restrictivo. Punto. En BF1 sí hay que darle el grado de compromiso. Los patrones que encontramos son, pues, en constructivo vamos a encontrar disminución del índice tifenol, el BF1 y una capacidad vital forzada normal. Si es un problema restrictivo, el índice tifenol, el BF1 va a estar normal, porque el problema va a ser restricción y es en la capacidad vital forzada. Y el mixto es cuando están todos los valores disminuidos, ¿no? Como por ejemplo, los pacientes que tienen escoliosis, ¿no? Con un pulmón reducido, y pues pueden presentar los tres valores disminuidos. Eso en cuanto a reproducibilidad, ¿no? Los tres valores entre los tres valores tienen que estar menor de 200 centímetros de agua, mililitros, y la aceptabilidad es de acuerdo a la curva, ¿no? Por ejemplo, el paciente tose y hay unas prominencias en la curva volumen-tiempo, ¿no? Lo cual hace que la prueba, pues, caiga en su puntuación, ¿no? No es una adecuada prueba. El cierre de la glotis en un es menor tiempo, por lo tanto, pues se cubre menor volumen. ¿Qué pasa con el patrón obstructivo? Pues hay un, a ver, hay una menor cantidad de flujo aéreo, ¿no? Por incremento de la resistencia de las vías aéreas, como por ejemplo enfermedades como bronquitis espasmódica y asma, o disminución de la retracción elástica del parénquima pulmonar, como los cuadros de enfisema, porque allí, este, al haber solo sacos alveolares, porque ya no hay alveolos, pues no haber una adecuada retracción. El BF normal, el volumen expiratorio forzado disminuido, y
el índice tifenol disminuye, como hemos visto hace un momento. En el patrón restrictivo vamos a encontrar la capacidad pulmonar total disminuida por pues, fibrosis, ocupación de, pues, como por ejemplo un quiste ciático, amputación, tórax rígidos o deformes, eh, músculos respiratorios o en su inervación están alterados, como por ejemplo la miastenia gravis, ¿no? O la polimiositis, dermatomiositis. Es una capacidad vital forzada disminuida, un BEF disminuido y un índice tifenol normal. Eso es en cuanto a la espirometría, que es la prueba base que nosotros utilizamos diariamente y la lectura que hacemos de la función respiratoria para determinar capacidades obstructivas o restrictivas. ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Ok, gracias, Kevin. Muy bien. Otro elemento que utilizamos para el estudio de función respiratoria es el flujo respiratorio forzado, ¿no? Es baratísimo, lo tenemos en el consultorio. Se utiliza bastante en los programas de asma, ¿no? Sobre todo en las zonas de policlínicos. Nosotros, pues, deberíamos tener un programa de asma bien regulado, sino que tenemos una variabilidad de referencias en cuanto a patologías pulmonares y, pues, asma no es, solo que sea un asma severa, no es un motivo de referencia. Pero los programas de asma cursan con este aparato, que es un flujómetro. Se mide la función ventilatoria, es barato, el paciente mismo lo lleva en su bolsillo y da resultados en alteraciones de tipo obstructiva, ¿no? Predictor de una crisis asmática. Esa es la función del PEF. Generalmente es este aparatito. Había otros dispositivos, pero este aparato es el más común, ¿no? El que mide el niño, hay unos numeritos ahí, hay una pequeña línea que es móvil, que es la que el paciente exhala y es el flujo. El paciente toma aire y exhala. Y es el punto en que registra la cantidad de litros de aire que está exhalando, ¿no? Esto se hace en la mañana y en la noche, el cual debe ser marcado en una tarjeta y se ve la variabilidad del mismo, de tal manera que podemos decir que el paciente, si tiene una variabilidad muy baja, pues el paciente se mantiene estable, pero si es una diferencial alta, pues sí hay que tener bastante cuidado. Y esto se hace pues dividiendo entre el valor de la mañana y el valor de la noche, ¿no? Por 100, lo cual nos da un porcentaje, que es un cálculo sencillo, ¿no? ¿No? La variabilidad va a ser alta cuando hay un pobre control, como vemos acá en la imagen, ¿no? Del PEF, 200 sobre 500. Cuando uno usa corticoides, pues baja la inflamación y los valores son casi normales, ¿no? La exacerbación es cuando uno tiene su tarjeta de control que está normal y encontramos en los controles que decae, ¿no? Entonces, eso significa de que el paciente está yendo hacia una crisis asmática. Antes de dar toda la manifestación de crisis que le va a llevar a la emergencia, la disminución del flujo es uno de los parámetros indirectos para decir, este paciente va a entrar en una crisis asmática, ¿no? Y se ayuda y el mismo paciente se da cuenta, porque sus flujos son bajos y él al exhalar no da lo suficiente. Es un buen predictor, ¿no? Muy bien. eh, otro procedimiento que utilizamos como función pulmonar es el estudio del test de difusión, ¿no? Acuérdense, pues, de que en la respiración, el, lo que buscamos en la respiración, buscamos que el oxígeno ingrese de los alvéolos hacia el capilar, ¿no? Sanguíneo y que salga el CO2 del capilar sanguíneo hacia el alvéolo para ser eliminado, ¿no? Entonces, ¿qué es la difusión? Es un proceso, acuérdense, bioquímica, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? No es bioquímica, es física. Es el proceso físico de moléculas de un gas que se mueve de una presión mayor a una presión menor, que es lo que sucede en cuanto a la respiración pulmonar, ¿no?
El CO2 es más soluble que el oxígeno, ¿no? Es 20 veces mayor su velocidad de difusión. Por eso utilizamos estos gases para hacer la medida de difusión. ¿Qué es lo que generalmente pues mide esto, ¿no? O sea, la llegada en el alveolo del oxígeno hacia el eritrocito y la salida del CO2, el cual tiene que atravesar varias cosas, ¿no? El epitelio pulmonar, alveolar, la capa intersticial, la membrana basal, la célula endotelial capilar, y de ahí difunde recién pues hacia la luz capilar. Entonces todo eso pues es el pasaje del oxígeno y la salida del CO2. Cuando hay un problema, por ejemplo, cuando sucede la fibrosis, que es el depósito por los fibroblastos de tejido colágeno fibroso, pues esta membrana basal se engrosa, igual que las células epiteliales, pues se comienzan a alterarse por células fibroblásticas y hace de que esta diferencia de la llegada del oxígeno y la salida del CO2 sea más larga, por lo tanto, no cumple los criterios de una oxigenación adecuada, ya que el glóbulo rojo demora 3/4 de segundo en pasar por el alveolo. Y si no llega el oxígeno en 3/4 de segundo, pues el alveolo, perdón, el capilar, el glóbulo rojo del capilar pasa con poca oxigenación. Ese es el problema de la difusión y por lo tanto para las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no? Que es la prueba que se realiza. Usamos el test de monóxido de carbono, ¿no? El cual, pues, el paciente, los que han hecho la práctica, es similar a una espirometría, se le coloca el clip nasal y el tubo en la boca. Pero esta vez no es que el paciente inhala y exhala rápidamente, sino que el paciente inhala y tiene que aguantar la respiración por 10 segundos, de tal manera que el monóxido de carbono se difunde por el alveolo hacia el capilar y no va a marcar un valor. Es esa manera en la cual nosotros hacemos el test de infusión con el monóxido de carbono. Entonces le dicen, a ver, tome aire profundo y dice, contenga, 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 y uno comienza a contar 10 segundos, ¿no? Y después exhale, y el paciente exhala. Esta prueba mide qué tan efectivo es el pulmón para pasar los gases de monóxido de carbono y el oxígeno del pulmón a la sangre. No es invasiva. El equipo, claro, el test de infusión es costoso, cuesta pues más de 1.000 soles la prueba. Da el diagnóstico diferencial para enfermedades pulmonares intersticiales y difusas y determina grados de incapacidad, ¿no? En fibrosis pulmonar. Es más, los reumatólogos saben de que pues, las primeras manifestaciones de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con enfermedad reumatológica es la alteración del test de difusión. Inclusive, antes de que nosotros veamos las radiografías en parches o videos de ilustrado o panalización, lo primero que vamos a encontrar es la alteración funcional del test de difusión. Ya después ya viene la aparición de las imágenes tomográficas. Eso es cuando tenemos una presunción, ¿no? Y nuestra presunción siempre para enfermedades pulmonares intersticiales es el inicio de la disnea, que es lo que yo le dije a mis alumnos, ¿no? Cuando hay un paciente que tiene una sospecha de fibrosis pulmonar, el primer dato que nosotros debemos tener es cuándo inició la disnea. Y hay que insistir en la pregunta, ¿no? Porque eso nos va a dar el pronóstico y el tiempo de sobrevida probablemente. Ya, no sé cómo estarán en la parte teórica, pero los, eh, el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, pues el tiempo de sobrevida son casi 48 a 60 meses. Entonces, tenemos 4 o 5 años para poder tratar de solucionar el problema del paciente, ¿no? Y es una enfermedad que evoluciona en ese tiempo hasta, pues, hasta llevar a la insuficiencia respiratoria y la muerte. Por eso es importante determinar el tiempo de la disnea. Lo que les comentaba, ¿no? La forma más común de realizar la prueba es respirando por la boquilla para luego retener ahí por 10 segundos y finalmente eliminarlo. Y eso es lo que necesita la máquina y da la lectura. Estos valores del DELCO van a depender del sexo, de la edad y la talla del paciente. Eh, Tiene sus valores de escala y con ello pues vamos a determinar el porcentaje, ¿no?
¿Quiénes pueden alterar la prueba? Los cambios de volumen alveolar, que son, pues, a veces es una mala técnica con un esfuerzo inspiratorio insuficiente, que lo marca la máquina y nos dice, hay alteración de la respiración. O, pues, la hemoglobina cuando hay pacientes con anemia, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, como es un transportador y va a recibir el monóxido de carbono, pues si hay una hemoglobina baja, pues lo va a alterar, ¿no? Entonces, hay factores de corrección, pero igual hay que considerar esto, ¿no? La anemia condiciona una disminución de la difusión. Y la poliglobulia como aumento, porque la poliglobulia es, perdón, es la vía expresa a las 8 de la mañana. O sea, los glóbulos rojos no pasan en 3/4 de segundo, sino se demoran más de un segundo, hasta 2 segundos, y se hace más lento. Entonces, los glóbulos rojos pasan unos saturados y otros no saturados, ¿no? Se considera que la disminución de la concentración de hemoglobina de 2,5 a 3 gramos puede reducir el valor en un 10% del test de difusión de monóxido de carbono. Por eso, la ventilación y una adecuada ventilación y una hemoglobina adecuada, pues van a determinar una prueba adecuada, ¿no? Y la lectura se hace como tal, ¿no? De acuerdo a los parámetros que se tienen de los criterios que he descrito, ¿no? Peso, sexo, talla, edad. Eh, el normal de 120 a 85, leve 85 a 70, moderado 70 a 50, graves 50 a 35 y menor del 35% muy grave, ¿no? Esto es para enfermedad pulmonar intersticial. Por eso en el espirómetro les comentaba, ¿no? El espirómetro solo te va a decir que es restrictivo, pero no te va a decir el grado de compromiso en enfermedad intersticial, que sí lo hace el test de difusión. Muy bien. Eh, Claro, ¿quiénes son los que deciden la enfermedad pulmonar obstructiva? Como enfisema, la fibrosis quística y bronquiectasia, donde hay tejido destruido, y la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Enfermedades reumatológicas como lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, dermatopolimiositis y todas las vasculitis, que son Wegener, poliangiitis microscópica o Chur-Strauss, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infartos, estenosis mitral, hipertensión pulmonar primaria, que son casos bien raros, edema pulmonar y tromboembolia. Enfermedades asociadas a anemia, ¿no? Como la insuficiencia renal crónica, la que no secreta eritropoyetina, los pacientes que hacen hemodiálisis, los fumadores, la ingesta aguda o crónica de alcohol o la adicción a la marihuana o la cocaína. El test de difusión puede estar aumentado en enfermedades como el asma o, como hablamos hace un momento, las enfermedades que cursan con policitemia, ¿no? Que es el pulmón de altura o enfermedad de Monge, hemorragia alveolar, enfermedades con aumento del flujo del Shan de izquierda a derecha, o si el paciente hace ejercicios. ¿En quién está contraindicada la prueba? Los pacientes que tienen confusión mental y no van a colaborar con la prueba. Los que tienen coordinación muscular que impide realizar una maniobra o incapacidad adecuada, ¿no? Para obtener o mantener el labio de la boquilla del instrumento. Ejemplo, Parkinson, ejemplo, pues, secuelas de parálisis faciales, ¿no? Una comida muy copiosa o un ejercicio vigoroso antes del procedimiento. Fumar 24 horas antes de la prueba puede tener un efecto directo sobre el delco, pues lo va a aumentar, ¿no? Independiente del efecto de la carboxi hemoglobina. Muy bien. Entonces tenemos ese aparato en la sala de procedimientos que nos va a venir la espirometría test y el test pre y post broncodilatación. Nos mide la difusión porque ustedes van a ver que en el consultorio hay unos balones de gas, ¿no? Donde está el monóxido de carbono, que es para realizar la prueba. Y el tercer ítem que nos sirven esas cabinas para realizar pruebas es la pletimografía. Mide la capacidad pulmonar residual y la resistencia específica de la vía aérea, siendo el estándar para la medición de volúmenes pulmonares. Lo que le dije hace un momento en la espirometría, no medimos volúmenes residuales. Entonces necesitamos de la pletimografía para hacer un estudio completo de la función pulmonar. Cuantifica la hiperinflación pulmonar obstructiva y confirma la restricción pulmonar. Esa es la duda diagnóstica, ¿no? Que es el aparato que nosotros tenemos en el consultorio, ¿no? Evalúa y sigue patologías que afectan el parénquima pulmonar, evaluación y seguimiento de los pacientes con EPOC,
Diferenciación entre bronquitis crónica, enfisema y asma, el famoso test de difusión, ¿no? Perdón, test de retención de volumen residual, ¿no? Evaluación de la fracción pulmonar como enfermedad del tejido conectivo. ¿En quién está contraindicado? Los pacientes que tienen un infarto, sobre todo el no Q menos de 4 semanas, porque se ha visto que ahora con el cateterismo, pues el paciente puede hacerse la prueba, porque se le sostiene el primer infarto. Falla cardíaca crónica, infección activa como TBC o influenza, está contraindicado, aunque acá incluye COVID también. Hemoptisis y aneurismas por el esfuerzo mismo que hace la prueba, el embarazo a término, porque pues condiciona ruptura, eh, preparto, pacientes con traqueostomía o drenaje pleural porque hay fuga de aire ahí y no va a marcar bien la prueba. Los pacientes con oxígeno dependiente, la prueba tiene que realizarse en una cabina cerrada y sin cánulas de oxígeno. Y pacientes sin alteración de la conciencia. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta en la segunda parte? Ya no falta poco. ¿Preguntas? No, doctor, todo claro. Ok, Kevin, muy bien. Esa es la segunda parte, ya vamos a terminar. El feno es un examen que también se hace, que es el examen de óxido nítrico exhalado en pacientes con características de asma alérgica o eosinofílica. En ese grupo de pacientes vamos a utilizar el feno. ¿Para qué nos interesa esta prueba, que es importante y que la estamos viendo día a día? Determina la intensidad de la inflamación pulmonar. Es lo que marcan los partes por 1.000 millones. Ve la respuesta al tratamiento con corticoides inhalados, el uso pues de beclometasona, budesonide o fluticasona, actualmente mometasona, pues la respuesta al tratamiento nos va a dar los valores que tenemos eh, del feno. Mide el óxido nítrico por parte por 1.000 millones en el aire exhalado lento y continuo. En este caso, el paciente tiene que exhalar el aire, toma el aire y exhala y más o menos son 5 segundos que va a marcar. Es una prueba muy sencilla y que nos va a determinar si el paciente está inflamado y si está yendo bien con el corticoide, ¿no? Ahí exhala en el aparatito. Inclusive hay aparatitos que tienen sus colorcitos, que uno va exhalando y el colorcito va aprendiendo y marca sus 5 valores y hace la lectura, que es una lectura muy sencilla. Con eso lo utilizamos para nuestros asmáticos, ¿no? Eosinofílicos que pasan por control por consulta externa y vemos si estamos yendo bien con el tratamiento. Otro aparato que no lo tenemos y se hace muy poco porque es un aparato que tanto lo utilizan los neurólogos y los neumólogos, es el polisomnógrafo. Los otorrinos también lo usan, pero no es su condición. El polisomnógrafo es un examen utilizado para el diagnóstico de apnea del sueño. Registra ondas cerebrales, niveles de oxigenación en la sangre, frecuencia cardíaca y respiratoria durante el sueño. Puede medir además el movimiento de los ojos y de las piernas, ¿no? Se le colocan dispositivos los cuales hacen la medida y quizás una lectura en la noche. ¿Cómo determinar si el paciente tiene apnea del sueño? Si es que tiene, o sea, lo registra la frecuencia con la cual hacen la apnea obstructiva, ¿no? Es apnea por más de 10 segundos o parcial en menores de 10 segundos, que son las hipopnias. Y esta prueba dura alrededor de 6 a 8 horas, donde hace una lectura como el electroencefalograma y se hace la revisión de los periodos de apnea. Generalmente esta prueba se hace en los pacientes que tienen tendencia al sueño y los roncadores, ¿no? El paciente ronca y llega un momento que dejan de respirar y pues generalmente la esposa ve esa eventualidad en la noche, ¿no? Que el paciente hace el clásico ronquido y en eso hace una pausa, que es el apnea, y luego hace el ciclo, ¿no? Entonces, el paciente va a la consulta con la esposa, porque la que se queja no es el paciente, es la esposa, porque el paciente ronca y ronca, pues bien, no tanto que le quita el sueño a la pareja. Entonces es ahí donde, pues, se hace la prueba de polisomografía. Y generalmente son pacientes, obesos, ¿no? O, en general, o hipertensos.
que se hace la prueba, ¿no? El paciente se echa y se le hace todas las medidas con unos traductores. Y eso hay que estarle midiendo en la noche, ¿no? 6 o 8 horas se puede medir y se puede hacer la lectura adecuada. Lo estábamos implementando, pero todavía nos faltan unas cositas para implementarlo en nuestros servicios. Ya teníamos el ambiente, teníamos el equipo, nos faltaban algunas cosas de nada más de estructura para poder hacer esos estudios de polisonografía. Muy bien, otro estudio que también lo utilizamos es el test de caminata de 6 minutos. Eso lo hacen en la tarde, ¿no? Si algún alumno quiere darse una vuelta por la tarde, todos los días en la tarde se le hace el test de caminata en el cuarto piso. Evalúa la forma integrada de la respuesta de los sistemas respiratorio, cardiovascular, el metabolismo, el músculo esquelético y neurosensorial al estrés impuesto por una caminata que se hace durante 6 minutos en una distancia de 30 metros. Usamos nosotros el pasadizo del hospital, del servicio, perdón, para hacer la prueba. ¿En quiénes se utiliza? En la evaluación de un paciente con una enfermedad crónica, ¿no? Porque eso nos va a ayudar para dar el diagnóstico, el estado del paciente, el pronóstico y seguimiento de acuerdo a las tablas, ¿no? Bueno, que es un centro de función respiratoria, pero es el pasadizo y se pone pues unos conos, ¿no? Para determinar la distancia que es de uno a otro es 30 metros. Se le hace ir y venir y se le va controlando la presión y la saturación. Hay cuatro variables: la distancia que se da, que es 30 metros, la saturación, el pulso y el grado de disnea, que se califica de acuerdo a la escala de Borg, ¿no? Que ustedes deben haberle hecho en semiología. Es la distancia de 3 metros durante un periodo de 6 minutos. Estudios comparativos: pacientes que han sido operados de cirugía de tórax o trasplante, pacientes con EPOC, o la rehabilitación pulmonar, o los pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundaria o alguna enfermedad intersticial. Evaluación del estado funcional en EPOC, fibrosis quística, falla cardíaca, hipertensión pulmonar. Es un predictor de mortalidad y morbilidad, ¿no? Sobre todo en los pacientes postoperados, ¿no? ¿Cuál es su evolución en cuanto a la capacidad pulmonar que ellos puedan tener? ¿En quién está contraindicado? En los pacientes que hacen infarto reciente, los cuadros de arritmia no controlados, porque le vamos a esforzar. Si el paciente tiene falla cardíaca o es un asmático que no está controlado y está sibilando y está con una saturación baja, ¿no? Esa es la escala de Borg, que es la escala de Disney, que es la que el paciente refiere cuando uno le va haciendo la evaluación en la medida que va caminando los 6 minutos. Y le dice, pues, de 0 a 10, ¿cómo te sientes? Dice, ¿no? Y se califica como dice, pues, reposo total, muy suave, suave, esfuerzo moderado, es un poco duro, duro, muy duro, y un esfuerzo máximo, ¿no? Que el paciente, pues, se nota que ya la saturación cae y está taquicárdico. Entonces, eso nos da la escala y la medición. Muy bien, una de las últimas pruebas que también usamos y que también hay que considerar es las presiones máximas. Y este es sencillísimo, es un aparatito que se coloca en la boca con una presión de oclusión. Marca la presión de los músculos respiratorios en una maniobra forzada de inspiración y expiración en contra de una vía aérea ocluida, la cual nos va a marcar la cantidad de presión, que se hace a través de los músculos inspiratorios, como por ejemplo el diafragma y los intercostales externos, ¿no? Es la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, que es los músculos expiratorios, que son los músculos del abdomen, y los intercostales internos, que son de menos valor, pero también importancia, ¿no? Son estos aparatitos, son boquillas, ¿no? Que se utilizan y marcan la evolución de la presión inspiratoria o la presión de la presión expiratoria máxima. Finalmente, no lo usamos por el riesgo de broncoespasmo y probable paro respiratorio. Entonces, cuando uno quiere hacer el test de metacolina, hay que tener el equipo de paro, por si acaso, porque hacen una broncoconstricción extrema que lo puede llevar a una falla respiratoria. Es un test de provocación bronquial para demostrar hiperreactividad bronquial son pacientes con un resultado de una espirometría normal. Se utiliza la metacolina nebulizada provocando contracción del músculo liso y obstrucción de la vía aérea. Se dan dosis crecientes, o sea, microdosis, hasta que el BF medido caiga de más del 20%, ¿no? Entonces se suspende la prueba y se debe nebulizar al paciente con salbutamol para revertir ese proceso, el cual, pues, si cae más del 20%, nos va a determinar de que es un test de provocación bronquial, broncoprovocación positivo, ¿no? Con una hiperreactividad bronquial.
¿no? Se hace en un aparato y se va haciendo las medidas correspondientes del mismo. Muy bien, esa es la última. Justo 10:30 hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Sí, doctor, todo ok. Listo, muy bien, Todo entonces, claro, doctor. perfecto. Entonces, la otra semana ya hacemos imágenes pulmonares, todas las imágenes raras que van a ver en radiografía y tomografía las vamos a ver desde el punto de vista respiratorio, no es otro órgano. Entonces, esa es la siguiente clase, creo que es el próximo viernes. Muy bien, muchas gracias, doctores. Hasta el día de mañana, a descansar. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.